Y bueno, quiero irme a un punto importante. A ver. Porque tú has hablado de que tanto compites en natación adaptada como en convencional. Y en convencional, Sí. convencional es la natación, entre comillas, sin discapacidad, Sí. ¿no? Libre a nivel de movilidad, por ejemplo, no hay restricciones. Claro. Y tuviste en su momento problemas, episodios en los cuales pues sentiste cierta discriminación por parte de árbitros, no sé si a lo mejor incluso de compañeros o otras personas. Y quiero irme a ese punto, ¿no? Y para después enlazarlo un poco hacia cómo debería de normalizarse, en tu caso, la parálisis cerebral, pero en general la discapacidad. Vamos primero con, si quieres contar cómo fue esos momentos. Pues ya te digo, yo he competido en convencional desde los 7 años y sí que es verdad que bueno, o sea, yo notaba, esto es una cosa que nunca me ha gustado, que, como te digo, en la provincia realmente yo creo que era la única, o a lo mejor había 2 personas más con discapacidad que competían, por así decirlo, en natación convencional. Sí. O sea, que es que éramos 3 personas en toda la provincia. Entonces sí que es verdad que a lo mejor había gente que yo lo notaba, porque para esas cosas desde pequeña sí que es verdad que lo notas, el tema de las penurias, de La infantilización, ¿no? Claro, la infantilización y tal, se nota. Y se nota quien te dice a lo mejor algo porque verdaderamente lo siente y eso, o la otra persona, el otro tipo de persona que realmente lo dice porque lo que siente por ti es lástima. Entonces, sí que es verdad que yo cuando iba a las competiciones pues estaban los dos bandos de esos dos tipos de personas. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que fue periodo de eso, antes de entrar, no sé si ya estaba dentro adaptado incluso. O sea, sobre los 12, 13 años, ¿no? Sí, 12, 13 o 13 o 14 más o menos. Fui a una competición como siempre, me digo como siempre, porque realmente desde que entré yo en ningún momento tenía pensamiento de competir y fue mi entrenador el que me dijo, ¿y por qué no vas a competir? Si están todos aquí compitiendo, ¿tú por qué no vas a competir? Porque tienes una discapacidad, no me sirve. De cosa no me sirve. Entonces fue el que me empujó. Y ya te digo, desde los 8 años que empecé a competir, porque yo entré en el club a los 7, pero competía por primera vez a los 8, hasta los 13 realmente no tuve ningún tipo de discriminación, pero fue en ese periodo de que a lo mejor en 2, 3 competiciones notaba yo ese tipo de, no sé, era... Y por parte incluso del trato, arbitraje. claro, era trato especial y ya llegó un momento en el que hubo, no sé qué prueba me tiré, que claro, mi entrenador como siempre pues me estaba sujetando en lo que es el podio para poder salir. Pues se paró la competición, vino el árbitro y le dijo que no, que mi entrenador no podía estar ahí, que no me podía sujetar. Obviamente mi entrenador dijo, bueno, ¿y por qué no le puedo...? O sea, dime las razones y entonces me lo pienso. Obviamente no, yo nadé igualmente y tal, y cuando salí descalificada. ¿Por qué? Porque esta persona no puede tener asistencia en pollete. Vale. Siguiente prueba, como he comentado, o sea, yo creo que ya estaba en natación adaptada porque ya empecé a nadar la braza como natación adaptada, que realmente es la que mejor me viene, ¿no? Por mi discapacidad. Entonces, nadé el 100 brazas, no sé si fueron 50 o 100, sacó el agua descalificada. ¿Por qué? Porque no has movido las piernas. Entonces, ya fuimos a hablar con los árbitros. Pero eso es absurdo, ¿no? Es absurdo realmente. Y mira, lo primero a lo mejor tiene un pase, que tampoco. Pero tiene un pase porque es una ayuda externa y no tienen los demás la ayuda externa, que tampoco la quieren, ¿no? Que es la cosa que no va a beneficiar. Tampoco la necesitan. Exacto. Tampoco la van a necesitar. Claro. Pero la segunda, ¿qué problema es que tú no muevas las piernas? Si va a ser, entre comillas, peor para ti. Claro. Va a tener menos eficiencia. Mirándolo desde fuera realmente te perjudica más que beneficiarte. Claro. Bueno, pues me descalificaron, fuimos a hablar con tema de árbitros y tal, y la respuesta que recibí a cambio fue que si quería nadar como en natación adaptada, que me fuese a un club de minusválidos. Eso, un árbitro de la federación. Ya. Que claro, dices esto así, o sea, te quedas así y dices, pero realmente esto merece la pena. Porque claro, ya en ese punto, a raíz de esa competición, yo realmente dejé de competir en convencional y me centré más en adaptada por ese simple hecho de decir, es que me voy a tirar al agua y sé que no puedo lucharlo tampoco, porque sé que si esa persona está afuera me va a descalificar. Y tampoco voy a tener
poder como ni siquiera pues para pedirle explicaciones. Pero volviste a competir en... Pero con el paso de los años. Eso. Yo creo que... Me parece una muy buena idea, una buena elección el volver a competir. Porque, no sé si, el año pasado me federé, no, mentira, este mismo año empezó ya te digo, desde los 13, 14 hasta ahora, que tengo 19, han pasado unos pocos. Entonces, sí que verá que ahora han sacado como un convenio en el que para que las personas con discapacidad puedan nadar igualmente, que lo único que hacen es que haya un árbitro, un juez con la titulación de natación adaptada y que supervise, ¿no? Claro, que supervise. Que está haciendo las cosas bien. Claro. Es decir, supervisa que estás haciendo, claro. Exacto. Pues... Ya me parece lógico, obviamente, pero que se han tardado, ya te digo, años. Incluso otras comunidades autónomas lo han hecho incluso antes que en Andalucía. En Andalucía han tardado lo suyo. O sea, que a raíz de ahí, ¿cómo a día de hoy sientes que está normalizada la discapacidad? Todavía queda mucho, porque hay mucha gente que, lo comentábamos antes, que hay mucha gente que lo dice, pero realmente no lo siente. ¿Y referido al deporte, sobre todo? Al deporte, poco a poco se va mejorando la situación. Sí que ¿Tu percepción con propios compañeros también? No, con compañeros sí que es verdad que yo no he tenido nunca problemas porque, ya te digo, yo creo que el hecho de que haya alguien con discapacidad en el club ha hecho de que ya de por sí desde pequeño se eduque a los niños o a los nadadores, por así decirlo. Hacia la normalidad. Hacia, bueno, que una persona con discapacidad es una persona. Exacto. O sea, realmente. O sea, no hay ningún tipo no tiene más. No tiene ningún tipo de diferencia. Mira qué fácil. Ya está. ¿No? Entonces, yo lo que pienso, mira qué fácil. Es lo que... es que ya te digo, desde que soy pequeña pues he tratado con totalmente qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Y ya te digo, yo creo que mi entrenador de siempre, que he tenido de siempre, que pues ya no está en el club, pero ha sido, yo creo que uno de los pilares fundamentales en ese sentido de normalización, porque sí que verá que tuvo otras nadadoras también en otros clubes con discapacidad y eso, y bueno, que una persona con discapacidad es una persona realmente. Viene a hacer lo mismo que tú. Le costará más o menos, pero es que lo va a hacer. Porque él te animó a competir en convencional, por ejemplo. Claro, sí. A no ceñirte únicamente adaptada, sino probar en convencional, independientemente del resultado, simplemente porque tienes el derecho a competir. Claro. No, como realmente yo empecé a los años, yo el único objetivo que tenía cuando empecé con la natación era salud, obviamente, y yo me lo tomaba así, y hasta el año porque entré con los 7 hasta los 8, al año me dijo, bueno, competimos, ¿no? Y claro, y me quedé así, y digo, ¿y competir por qué? Y dice, ¿por qué no? Claro. ¿Y por qué no? O sea, eres igual que de las que está aquí. De hecho, a mí me exigía más en el sentido de que a lo mejor sí que es verdad que yo en ese periodo de tiempo, no sé si era por edad, obviamente, porque era muy pequeña, tenía 9 años, me exigía más en el sentido de Aitana, es que puedes hacerlo perfectamente. O sea, te estás poniendo barreras tú sola. Mira a tu alrededor, es que se puede hacer. Y de hecho, gracias a él nadé pruebas, incluso que yo en ningún momento pensaba que nadaría. Por ejemplo, un 200 de estilo, la primera vez que me tiré fue con 10 años. Eso es que cada 50 cambios, Cada 50 cambios. Son los 4 estilos, ¿no? Claro. Básicos. Yo en ese momento parecía que 200 de estilo, eso es mucho para mí. Yo no voy a ser capaz de eso. ¿Por qué? Por la espalda me has dicho. Por la espalda, es que la espalda la tengo atravesada. Oye, ¿espalda doble se considera algún tipo de...? No. En competición... Se puede. Hay pero, por ejemplo, ¿olímpica es la espalda doble? ¿Olímpica o paralímpica? Bueno, paralímpica. Paralímpicas hay gente que nada con los dos brazos. Pero o sea, únicamente con dos brazos, ¿no? Claro. Eso, que se diferencia de la espalda normal. Sí. A doble. Ya, claro, es que depende de la discapacidad de la persona. Nada, es que yo creía que la espalda doble era algo que se inventó alguien no. y... Bueno, se lo inventaría. ¿Sabes? Como tal. No, hay gente en adaptada que nada con los dos brazos, sí. Y ya por ir cerrando este tema y en el ir a charla, y nos vamos para el agua ahora. Para el agua. ¿Cuáles serían las estrategias que tú verías factibles y necesarias para normalizar la discapacidad? Para que la persona que lo vea diga, de esta forma vas a normalizar. Que al final creo que es sencillo, pero sí. Como yo creo que
estamos insertados desde pequeños hacia una cultura. Exacto. El salirnos de ella es difícil, primero porque no tenemos acceso a esa información muchas veces y porque yo creo que hay mucha gente que no se lo cuestiona, claro, incluso que no le pregunta, ¿no? A la persona, ¿no? Efectivamente. Y hay mucha gente que ha tenido de pequeña a personas con discapacidad cerca y a lo mejor nunca le ha preguntado, oye, ¿tú realmente cómo quieres que te tratemos a nivel de...? Porque aunque parezca una palabra, una forma extraña de preguntar, sí, claro, pero creo que es necesaria. Sí. Es decir, oye, ahí, ¿te tengo que tratar de alguna forma especial? Porque la respuesta es no. Claro. Pero la respuesta preconcebida es sí, tratarme de una forma especial. Claro. El problema que tenemos es que, bueno, yo creo que el primer problema que hay es que esto viene de casa. El problema es la cultura que hemos tenido desde hace muchísimos años y que la persona con discapacidad siempre hemos pecado de sobreprotegerla mucho. Entonces, es lo que te digo yo. Por ejemplo, yo en mi caso, si no hubiese tenido el entorno que he tenido, pues a lo mejor ahora mismo estaría en una silla de ruedas sin moverme por no vaya a ser que se caiga, no vaya a ser que se haga daño, tal. Entonces, es que depende muchísimo ya te digo, es que viene de la familia, porque ahí es donde empieza todo, básicamente. Y ya luego aparte, tema de educación en colegios y tal, ves que no hay ningún tipo de sensibilización ninguna. Y luego a nivel de instituciones hay que si viera que esto poco a poco pues va mejorando, pero hay muchas veces que ves que, es lo que he dicho antes, que lo dicen y que luego no se actúa. No se actúa. Entonces, claro, con este tipo de cosas es cuando entiendes que dices tú, jolín, es que si yo estuviese en la misma situación, también me costaría, siendo una persona con discapacidad, sí, el tema de pues probar lo que te he dicho. Salir de la zona de confort. Claro. Entonces, por el estigma propio que hay. Claro, es eso. Que parece que una persona con discapacidad no puede tener una vida normal y que tiene que dedicarse a otras cosas, pues no. Es una persona normal y corriente. Claro, Marina, la fisio de lesión pendular, me dio otro día algo muy interesante, que es que antes de actuar, tiene una persona con discapacidad delante, antes de actuar, que eso ya era algo que me pasaba también, pregunta. Claro. ¿Sabes? Es decir, la persona va a hablarte, va a contestarte y va a decirte, necesito ayuda, no necesito ayuda. Porque si no necesito ayuda es un estímulo positivo. Además, como fisio, la mentalidad que tengo yo hacia todo el mundo es de que hay que currarse un poquito las cosas porque eso te va a dar una transferencia hacia ti. Efectivamente. Y si yo te ayudo a levantarte cuando tú realmente, aunque sea un esfuerzo, puedes, aunque tardes 4 minutos. Esto me lo ha dado el estar con pacientes neurológicos, porque a lo mejor he estado con personas con muchísima discapacidad física, pero que a lo mejor tardan 3 minutos en mover algo, pero esos 3 minutos son oro. Hombre, claro. Y tú, desde fuera, en tu perspectiva de persona convencional, pues dices, oye, esto es una tontería, te lo hago yo. Claro. El te lo hago yo. O que lo ves desde fuera y dices, jolín, que no le ayuda, ¿no? Y exacto. Si estás con el remordimiento de decir, es que estoy quedando muy mal porque no le ayudo, claro, lo preguntas en vez de hacerlo. Yo creo que eso es un buen consejo. Sí. Pregúntale a la persona, pero igual que si viene un hombre mayor o una mujer mayor en el autobús, no le digas siéntese, dile, ¿se quiere sentar? Se quiere sentar, claro. Porque a lo mejor te dice, no, estoy aquí haciendo estabilidad. Sí, totalmente. Y digo yo, oye, pues fantástico por ti. Es que eso, es que es lo que he dicho antes, pecamos mucho de la sobreprotección y que la persona no pueda desarrollarse realmente, porque si esa persona no se llevase esos 3 minutos moviendo ese objeto, por decirte de lado, realmente no estaría aprendiendo, pues bueno, pues me quedo en el mismo sitio y me lo hace. Claro, entonces, y que la próxima vez va a tener un aprendizaje mayor, entonces lo va a hacer más rápido, tenerlo más mecanizado, que eso es lo que no se llega a pensar. Efectivamente. ¿Y para qué te voy a enseñar, para qué te voy a ayudar yo a levantarte cuando tú puedes? Cualquier otra cosa. Y que hay muchas veces incluso que la gente, por querer ayudar, más que ayudar, está restando. A mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor necesitaba subir un escalón y no tenía apoyo, porque sí que es verdad que en función de qué situaciones, yo te subo las escaleras, pero como lo vea muy que no hay punto de apoyo o lo que sea, tengo más dificultad. Claro, porque tú, el pie, como lo que tú has dicho, tiene una posición equina. Claro. Una posición de pie caído. Entonces, por ejemplo, al levantar
tienes que aumentar mucho más grado, por ejemplo, la flexión de la cadera. Efectivamente. Para poder apoyar el pie bien. Pues en ese caso, por ejemplo, me han pasado veces de decir, no, yo te ayudo, y a lo mejor en vez de ayudarme, lo que estaba haciendo era perjudicarme porque necesitaba moverme más o tenía más dificultad incluso de movimiento. Entonces, ya te digo que lo que ha dicho Marina me parece perfecto. Exacto. La persona con discapacidad te va a responder y te va a hablar y te va a decir lo que necesita y lo que no necesita. Si él no lo pide es porque realmente no lo necesita. Y si lo intenta y ve que no puede, pues entonces te hablará y te dirá, oye, perdona, pues puedes ayudarme, claro. tal. O si tú tienes la duda, pregunta y ya está. Claro, es eso. Y no vas a quedar mal, sino que vas a quedar peor, como tú dices, si lo que haces es, no, yo te ayudo. Yo me he caído por personas que han intentado ayudarme, que luego te quedas así y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Le doy las gracias por haberme ayudado o yo en el suelo? ¿No? Entonces el tipo de situaciones que dices tú, bueno, pues entonces, para quitarte la duda, pues pregunta y ya está.